Hola, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos y seguir con estos videos que espero que les apoyen en la comprensión de los temas. En esta ocasión vamos a comenzar con los conflictos internacionales y el despojo territorial con el primer tema. Vamos a seguir con nuestro cuadro de presidentes que ustedes ya tienen en su cuadernillo y esto se los hago para que vayamos teniendo un orden de cómo fueron pasando los presidentes, qué hicieron y quién estaba más o menos en cada hecho histórico, que eso es importante. Recuerden que nos quedamos en la última parte con 1829 y seguimos con 1830 a 1832, en donde estaba Anastasio Bustamante, que fue el quinto presidente de la República Mexicana. Él, en su periodo de presidencia, dirige un golpe de Estado en 1829 precisamente para asumir este cargo. Y durante su mandato tuvo lugar un atentado contra Guerrero, que fue lo que le hizo llegar a la presidencia. Y vamos a ver algunas características de estos presidentes. Ustedes van a ver que en las fotos varios de ellos, si no es que la mayoría, tienen el uniforme militar, porque esta fue una época en donde los militares, después de la independencia, precisamente reclaman su posición en el poder. Después, en 1832, Melchor Múzquiz es el sexto presidente de la República y él fue mientras Anastasio Bustamante va a Veracruz con un ejército para reprimir una sublevación que ya era manejada por Santana, que ha sido uno de los presidentes controversial en la historia de México, y aquí vemos algunas de sus acciones por primera vez. Anastasio Bustamante tiene que dejar el poder para ir a luchar a Veracruz contra una sublevación que había comenzado Antonio López de Santa Anna, y por eso Melchor Múzquiz queda en el gobierno. Después encontramos a Manuel Gómez Pedraza, de 1832 a 1833, y él es el séptimo presidente de la República. Se le recuerda por el pronunciamiento de un discurso sobre la guerra con Estados Unidos, que pues no fue en su época de presidente, pero se dice que fue un discurso muy bueno que él proclama el 24 de mayo de 1948 con motivo de la guerra con Estados Unidos, que también es un tema que vamos a ver posteriormente. Aquí ya encontramos por primera vez a Antonio López de Santa Anna, de 1833 a 1835. Como dice aquí, en este periodo asumió y cedió el cargo en 4 ocasiones. Hace una alianza con los conservadores, centralistas y católicos. Por primera vez se hace un gobierno militar y centralista. Quiere decir que desde la figura del presidente constitucional de la República se va a manejar todo. Entonces, no hacía esa delegación de funciones, y por eso se considera un gobierno centralista. De hecho, desde la parte central del gobierno es de donde se hace todo, se dicta todo. Y durante su gobierno pierde el territorio de Texas, que es el primer tema que vamos a ver. ¿Por qué asumía y cedía el cargo en 4 ocasiones? Pues de acuerdo a los documentos históricos decía que a él le gustaba tanto ser militar que cuando había un problema, él se iba con su ejército directamente a luchar. Y eso es lo que, de acuerdo a los documentos históricos, él decía, que él le gustaba mucho su función militar, y en cuanto había un problema, se iba con su ejército. Por eso dejaba la presidencia. En 1835 a 1836, Miguel Barragán es presidente interino, precisamente porque sustituye a Santana para que él se fuera a luchar en el conflicto con los colonos que habían llegado a vivir en el territorio de Texas. Después de 1836 a 1837, José Justo Corro es también presidente interino, y no hay muchas aportaciones, pero sí durante su mandato recuerden que se tenía que dar el reconocimiento de que México era independiente, y hasta este momento se da. El 28 de diciembre de 1836, México es reconocido por España como un territorio independiente, por España. Era muy importante porque el país que lo tenía como colonia, hasta ese momento reconoce su independencia. Entonces,
México pues ya puede hacer todo tipo de tratados y convenios con otros países. Y en 1837 a 1839 tenemos nuevamente a Anastasio Bustamante. Fue presidente 2 veces. Si se acuerdan, lo vimos aquí al inicio y ahora lo tenemos en esta parte. Él es llamado porque Antonio López de Santa Anna se había ido a luchar a la guerra de Texas y fue llamado por el gobierno para tener este cargo nuevamente, y este cargo lo tiene hasta 1841. Bueno, aquí vamos a hacer una muy breve explicación de la separación de Texas, porque pues los hechos son muy amplios. Necesitaríamos leer muchos documentos que me gustaría darles, pero que pues ahorita no podemos, tampoco los quiero saturar de trabajo, entonces lo vamos a ver lo más corto que podamos, y pues tratar de que ustedes tengan los datos principales. Se los dividí en causas, desarrollo y consecuencias, como ustedes lo van a tener en su cuadernillo. Van a leer su libro y ustedes van a anotar esta información también. En causas tenemos el asentamiento de migrantes estadounidenses en el norte del virreinato con permiso de la corona. Sí, porque en la época en que España dominaba nuestro territorio, ellos fueron los primeros que dan permiso o conceden el permiso a colonos estadounidenses de vivir en ese territorio, que vemos acá. Después, Moisés Austin funda en Texas una colonia con 300 familias, porque si se dan cuenta, pues el territorio era muy grande. Entonces empezaron a llegar a vivir, se dan cuenta que era un lugar para donde podían establecerse, que tenían permiso, y llegan otras 300 familias. El gobierno mexicano aprueba el asentamiento con la condición de que fueran católicos y no introdujeran esclavos, que esto también fue una de las partes porque empezaron los problemas, por lo que ellos quisieron separarse, porque todos sabemos que en esta parte de Texas los colonos estadounidenses llevaban esclavos para trabajar. Entonces, la condición era que fueran católicos y que no introdujeran esclavos. ¿Por qué se les cede ese permiso? Porque la mayoría de nuestro territorio estaba habitado desde el centro hacia el sur, y esta parte del norte no tenía habitantes. Entonces, por eso el gobierno español primero les concede y después México independiente vuelve a darles ese permiso. ¿Cuál fue el desarrollo de este conflicto? Aumenta la presencia de colonos, llega a haber 10 colonos o 10 de los colonos que llegaron a vivir ahí por un mexicano. Entonces había ya más colonos estadounidenses que mexicanos. Y se establece el gobierno centralista de Santa Anna, por lo que Santa Anna toma en cuenta una ley en donde México prohibía a la esclavitud. Eso fue una de las recuerden que fue una de las consecuencias de la independencia de México, que México estuviera en contra de la esclavitud. Entonces a los colonos estadounidenses que vivían aquí en Texas no les convenía, porque ellos tenían casi todos esclavos para trabajar. Entonces se da la batalla del Álamo. Como vimos anteriormente en los cuadros de presidente, Antonio López de Santa Anna llega hasta acá, esta parte, deja el gobierno de México en un presidente interino y se va a esta parte de Texas a luchar por el territorio. Como yo les decía, Santa Anna le gustaba ir directamente a donde estaban los conflictos. Su carácter militar lo hacía ser así. Entonces llega con todo su ejército y ganan la batalla del Álamo, la famosa batalla del Álamo. ¿Por qué? Pues porque se superaba en soldados mexicanos a los soldados estadounidenses que estaban guardados, por decir, o protegidos en una especie de hacienda. Llegan el ejército mexicano, que eran muchos, porque Santa Anna tenía mucho poder de convocatoria como buen militar, y les ganan. Entonces, pues después de esto, después de varias batallas que el ejército mexicano gana, hay una en donde los soldados estadounidenses deciden mejor rendirse, porque el gobierno mexicano superaba mucho
en número a los norteamericanos. Se rinden y Santa Anna, de acuerdo a una ley que aparentemente teníamos en México en contra de la piratería o de los que practicaban o hacían esta práctica, en este caso, pues eran asesinados. Entonces Santa Anna, apegándose a esa ley de cualquier persona que fuera en contra de las leyes de nuestro gobierno podía ser asesinado, los asesina, y era un gran número de soldados estadounidenses. Se dice que eran cerca de 365 soldados. El gobierno estadounidense al principio estaba sin proteger ni a sus colonos ni estar de acuerdo con México, pero porque pues se les había dado solamente permiso de vivir acá, se les había concedido ese permiso. El gobierno estadounidense hasta ese momento no había tomado cartas en el asunto con sus colonos, pero al ver como una traición el que sus soldados se habían rendido y que Santa Anna los había asesinado, entonces mandan refuerzos para apoyar a los soldados que estaban luchando en esta parte de Texas, el gobierno norteamericano. Manda a esos soldados y hacen una especie de llegar al campamento del ejército mexicano donde estaba Santa Anna. Llegan como por la parte ellos conocían el territorio, lo cercan completamente y empiezan a disparar, que es la famosa batalla de San Jacinto, en donde mueren muchos soldados mexicanos y Santa Anna es hecho prisionero. Ahí es donde pierde Santa Anna, gracias a que llegan refuerzos del ejército norteamericano. Finalmente, al ser hecho prisionero Santa Anna, firma un tratado a cambio de que le perdonen su vida y él reconoce que se pierde el territorio de Texas. Texas finalmente se une a Estados Unidos en 1845, pero este es uno de los primeros territorios perdidos. Después vamos a ver cómo se pierde toda esta parte, la parte de California que se pierde con la guerra de Estados Unidos. Ahorita en esta parte de separación de Texas solamente perdemos este territorio, pero después vamos a ver cómo se pierde este más, que fue una época en que México estuvo inmersa en muchas batallas, porque como país independiente pues tenía los ojos de todos los países y obviamente pues los norteamericanos querían extender su territorio. Por eso llegaron primero a apoyar, después de una mala decisión de Santa Anna, a los colonos estadounidenses, y después, al ver que podían tener este territorio, pues también deciden luchar por este que tenemos acá. Bueno, pues espero que esto les sirva para comprender un poco el tema y pues nos vemos en la siguiente sesión para seguirles explicando. Muchas gracias.